Bien, ya estamos de vuelta con más de Latinoamérica en vivo con el tema prioritario de la tarde de hoy. En Venezuela continúan las manifestaciones en diversas ciudades del país en rechazo a la situación de crisis que hay en ese país y exigiendo la restitución del hilo constitucional. Más temprano el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, denunció que el alcalde de Guaycaipuro, en Los Teques, Francisco Garcés, está promoviendo protestas violentas y actos vandálicos presentados en la capital del estado Miranda, situación que fue rechazada por Enrique Capriles e indicó que responde a un plan de deslegitimación de las protestas de los venezolanos, protestas que ya suman 2 semanas continuas, pero que el gobierno sigue sin ceder un milímetro en lo que piden los dirigentes opositores. Precisamente para conocer cuál es el panorama en este momento en Venezuela, cuál es en este momento pues la opción que tiene tanto la oposición como el gobierno, saludamos desde Caracas, Venezuela, al periodista especialista en información política, Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Feliz tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Feliz tarde. Escribías un artículo para la publicación elestimulo.com titulado ¿Hasta dónde van a llegar estas movilizaciones? Te lo pregunto a ti, ¿hasta dónde van a llegar estas movilizaciones? ¿Qué se puede lograr con estas 2 semanas continuas de manifestaciones de calle? Bueno, tú me pasas esa pregunta a mí y yo se lo paso a la dirigencia de oposición, que es el objetivo que tenía el artículo. De alguna manera uno esperaría que la Mesa de la Unidad, la oposición venezolana, fije una agenda, una hoja de ruta, una agenda de los próximos pasos que va a dar en el marco de esta lucha que está desarrollando, tomando en cuenta que hasta el momento el gobierno no ha cedido en ninguna de las peticiones que ha planteado la oposición. De alguna manera la oposición lo que está planteando es simplemente el respeto de la Constitución y la publicación de un cronograma electoral. El chavismo se ha negado a eso y lo que sí es cierto es que en la última semana el presidente Nicolás Maduro asomaba la posibilidad de admitir la convocatoria de elecciones regionales y municipales este año y unas presidenciales en el año 2018, tal como lo establece la Constitución. Pero lo que te digo, pareciera, si tú me preguntas hacia dónde va esto, pareciera que va a una agudización del conflicto, a una mayor crispación, a una mayor tensión y también a una mayor violencia. Ya hemos visto una cantidad de personas, 5 personas que han fallecido o que han sido asesinadas, han perdido la vida en el marco de estas protestas, y pareciera que ninguna de las partes va a ceder en el caso del gobierno, además criminalizando la protesta, hablando ya de que no enfrenta a manifestantes, sino a terroristas, y también, repito, del lado de la oposición haría falta, creo yo, eso, ¿no? Apuntar cuál es el objetivo. La oposición ha dicho, por ejemplo, que insiste en la ruta electoral y que tiene como meta la convocatoria de elecciones regionales, pero también hay un sector que dice que eso no es suficiente, que hay que buscar la salida del presidente de la República o el adelanto al menos de las elecciones presidenciales. Yo creo que todo, si tú me preguntas, veo como un escenario de mucha incertidumbre, donde son más las dudas que las certezas, y también por eso tantos rumores que corren por las redes sociales, porque a la gente primero le cuesta saber qué está pasando en el país por el bloqueo informativo que existe, pero luego también no está muy claro hacia dónde apunta todo esto, o sea, cuál puede ser el desenlace de este episodio, que sí es distinto a otros que se han registrado, pero que lo que se parece es en este nivel de crispación, digamos, que va en aumento y que, bueno, tiene como fecha próxima este 19 de abril con la movilización que ha convocado la oposición y ya todo lo que se dice que está haciendo el chavismo para contrarrestar de alguna manera esa movilización. Ahora, Pedro Pablo, el presidente Nicolás Maduro puso en juego este factor al que tú haces referencia de decir que está ansioso por las elecciones regionales. ¿Están dispuestos los gobernadores y alcaldes del chavismo a sacrificarse por la figura de Maduro para que Maduro siga gobernando y no siga esta presión de calle? Es que tal como lo planteó el presidente Maduro, eso pareciera más bien una especie de pote de humo, ¿no? Que tú lanzas buscando primero confundir a la oposición, buscar dividirla, porque de inmediato se genera un debate dentro de la oposición que dice: ¿aceptamos unas regionales o eso es suficiente para de alguna manera apagar o apaciguar los ánimos, o hay que apuntar hacia las elecciones, el adelanto de elecciones presidenciales y la salida del presidente este mismo año? Entonces creo que en principio es una especie de pote de humo que lanza Maduro para confundir a sus adversarios. Los más optimistas pueden verlo con ese enfoque que tú dabas, es decir, que Maduro o el chavismo diga, bueno, estamos dispuestos a sacrificar algo del poder regional para bajar la tensión, mientras Maduro reordena su fuerza y busca paliar, mitigar en alguna medida la crisis económica para enfrentar posteriormente unas elecciones presidenciales. Pero lo que te digo, tal como se ha dado, si Maduro estuviera ansioso
con esas elecciones ya tendrían una fecha clara, porque no es que él depende del CNE como un poder autónomo para que haya una fecha, no, el CNE es un apéndice del chavismo, y si Maduro quiere saber publicar el cronograma electoral, la publica mañana. Entonces creo que esto primero va más allá de darle algún tipo de certeza a la gente de si hay o no una elección, lo que está buscando es confundir a sus adversarios y generar ya divisiones, fricciones dentro de la unidad que, bueno, ahora tiene que definirse o tendría que definirse en ese escenario si sería suficiente con ir a las regionales o si tendría que seguir insistiendo en el acto de elecciones presidenciales. Ahora, Pedro Pablo, precisamente ahora que hablas de ese adelanto de las elecciones, constitucionalmente ya no es posible. ¿Por qué? Porque el año pasado estaba previsto un referendo según el cual si la oposición ganaba, pues el presidente Nicolás Maduro sí podría salir de poder. En este momento ya el referendo es una situación anulada. Las elecciones presidenciales serían para el año 2018. ¿Tiene suficiente músculo la oposición para hacer que haya unas elecciones adelantadas, violando incluso la misma Constitución? Bueno, yo te diría que más que violar la Constitución, para que haya un adelanto de elecciones haría falta un acuerdo entre las partes. Ese es el punto. O sea, tú puedes presionar al gobierno, buscar ese quiebre dentro del chavismo para que el chavismo busque esa vía para solucionar el conflicto, supongamos. Pero tiene que ejercer mucha más presión. Ya hay una presión internacional, hay una presión interna que ha venido creciendo, que ha venido en ascenso. Para mí lo clave sería en ese escenario también ver hasta qué punto el chavismo soporta esa tensión. Pero lo que te digo, más que planteárselo de violar o no la Constitución, aquí lo que está planteado es que eso es posible, ese adelanto, pero tiene que haber previo un acuerdo político. En este momento parece que ese acuerdo no es viable, no es posible, porque las partes no tienen ningún tipo de diálogo o negociación, al menos eso es lo que han anunciado y eso es lo que han dicho públicamente. Pero se puede conseguir esa vía. La cosa es que para conseguirla, repito, hay que ejercer una gran presión y allí medir hasta qué punto el chavismo la soporta. Un punto que quizá también modifique el escenario en este momento han sido las declaraciones de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, cuando condena la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, admite que había una ruptura del orden constitucional. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto esa fisura que da en evidencia la fiscal general, pero bueno, tiene la profundidad y el alcance para remover, digamos, la unidad del chavismo, o sea, sacudir sus cimientos y dar paso a la posibilidad de negociar una salida política? Eso lo irá marcando el tiempo, pero creo que lo que te digo, aquí el punto clave es que tienes que ejercer mucha más presión para que el gobierno debe su brazo torcer en alguna medida y admita algún tipo de salida electoral. Repito, aquí estamos hablando de elecciones presidenciales anticipadas. Bueno, ese puede ser el objetivo superior o el ideal de la oposición, pero aquí tú estás buscando también es recuperar el voto. Aquí hay unas elecciones regionales que fueron suspendidas, unas municipales que deberían celebrarse este año. Entonces, digamos, también ese es el punto básico. Aquí se secuestró el voto y la lucha básica de la unidad es por recuperar el voto y para poder expresarse en unas elecciones y también ir avanzando en ese camino para el cambio político. ¿Qué beneficios le traía a la oposición el ganar la mayoría de las elecciones regionales en esta oportunidad si ya vimos que en el año 2015 la voluntad popular fue irrespetada? No, yo creo que al contrario, si uno se pregunta ¿para qué sirve o para qué sirvió ganar la Asamblea Nacional? Bueno, esta crisis que se está viviendo ahora se debe a ese triunfo electoral. Hoy en día la oposición tiene un liderazgo legitimado, reconocido. Cuando la comunidad internacional encabezada por la OEA cuestiona al gobierno de Venezuela, lo que cuestiona es que el gobierno de Venezuela desconoce el Parlamento, desconoce esa voluntad popular, pero eso es posible por ese triunfo electoral. Hoy en día quienes están encabezando la lucha en la calle por recuperar el voto, por un cambio político, ¿quiénes son los diputados? Bueno, si tienes unos diputados en la calle con el respaldo de unos gobernadores, de unos alcaldes, entendiendo que tú no ganas un cargo para sentarte en un despacho y ver el tiempo pasar, sino para activarte y exigir que se haga respetar la Constitución y se reconozcan los derechos de los ciudadanos. Yo creo que ese es un punto clave. La oposición lo que ha demostrado en todo este tiempo es que su terreno natural, donde puede avanzar y donde pueda apuntarse algunos triunfos, es en el terreno electoral. Cuando se bloquea ese terreno electoral pasa lo que pasa, que la oposición no puede avanzar y el chavismo más bien, que tiene la fuerza de manejar todas las instituciones del Estado, manejar la Fuerza Armada y manejar todo lo que esto significa, los cuerpos de represión del Estado, pero bueno, tiene una gran ventaja. Y tú tienes que seguir luchando en el caso de la oposición por recuperar el terreno electoral. Entonces creo que el triunfo de la oposición en 2015 para ganar la Asamblea es lo que al final ha traído esta crisis y es lo que ha provocado también este cambio de visión, de percepción a nivel internacional,
con una comunidad, con todas las democracias en realidad de la región, reclamando, cuestionando el gobierno de Venezuela y exigiendo el respeto a la Asamblea. Eso se puede multiplicar si también tú logras avanzar en el terreno del poder regional, que son las gobernaciones. Pedro Pablo, volcándonos ahora al tema del chavismo. Mencionabas el caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la denuncia de la ruptura del orden constitucional. En este momento, ¿cuántos pedazos hay en el chavismo? ¿Cuáles son los que se están pronunciando más fuerte? ¿Y cuáles son los que están dispuestos a caer por las denuncias de narcotráfico que hay en este momento contra los principales también dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cuántos están dispuestos a salpicarse por ese escándalo? Bueno, lo que te decía, yo creo que es clave digamos, en este escenario que está viviendo Venezuela, que no se parece a otros que ha vivido, uno de los puntos que lo hace distinto es precisamente este pronunciamiento de la Fiscal General de la República, porque hasta ese día el chavismo basaba su mensaje en que era una fuerza absolutamente monolítica, cohesionada, que todo el mundo seguía una misma línea de disciplina, y la fiscal, ha dejado en evidencia que esto no es así, y ha dejado en evidencia una grieta que, repito, sería arriesgado decir desde hoy o en este momento qué tan profunda o qué tan importante es esa grieta, pero ella se ha dejado en evidencia esa diferencia. Habrá que ver si ella es vocera de un sector crítico dentro del chavismo que cuestiona la deriva autoritaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Luego, sobre los distintos grupos que hay dentro del chavismo, vemos cómo algunos han ido creciendo en influencia e importancia, como el caso del vicepresidente Tarek El Aissami, quienes, por cierto, algunos creen que podía ensayar algún tipo de reforma o apuntar por lo menos una visión mucho más pragmática en el campo económico, más allá de todas las críticas que existen de la sanción que le impuso el Departamento del Tesoro y sus presuntos vínculos con sectores del narcotráfico, ¿no? Que es un tema que le mereció una sanción o que tuvo o dio origen a una sanción que le impuso el Departamento del Tesoro. También está el sector militar, que tiene mucho peso. Los que revisan ese sector con lupa dicen que está atomizado ese liderazgo, con una figura como la de Vladimir Padrino López y también como la almiranta Carmen Meléndez. Pero lo cierto es que, y también por supuesto los sectores más radicales ideológicamente así identificados como un Ricardo Menéndez, entre otros. Pero yo creo que hasta ahora, lo que te digo, ninguno, hasta que salió esta declaración de la fiscal, ha roto allí o ha puesto en entredicho la unidad del chavismo. El tema de lo que pone la fiscal de relieve es eso, que hay un sector dentro del gobierno que obviamente no está contento con el desarrollo de los acontecimientos y con la línea que ha asumido el presidente Maduro. Hay que ver, lo que te digo, no precipitarse y decir que esto es la ruptura definitiva del chavismo, no es eso. Pero sí que no habíamos visto, yo diría que casi que desde el 2002, una manifestación de este tipo, con una persona que está en un cargo tan importante como la Fiscalía General de la República, que se atreve a contrariar una decisión del gobierno, en este caso del presidente Nicolás Maduro y del Ejecutivo Nacional. O sea, allí es donde marca un punto de quiebre y que es importante ver hasta qué punto eso puede extenderse. Vimos como gente que ya no está, que no apoya a Maduro, pero que se identifica como chavista, caso del exministro Miguel Rodríguez Torres, los exministros Héctor Navarro, Amerizo Osorio, Oli Millán, entre otros, María Socialista. Toda esta gente salió a respaldar a la fiscal. Es decir, que hay un sector del chavismo, que ha ido aumentando su crítica y que hasta puede coincidir con algunos señalamientos de la oposición, aunque tengan sus diferencias, que las tienen claramente marcadas, pero pueden coincidir al menos cuando se denuncia la ruptura del orden constitucional. Y eso es un punto importante que también marca un nuevo escenario que no existía hasta hace un par de semanas. Pedro Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. No, para nada, muchas gracias a ti y que estés muy bien. Era Pedro Pablo Peñalosa, quien es periodista de La Fuente Política, y el artículo que escribió ustedes lo pueden conseguir en elestimulo.com, este portal en internet, y el título es ¿Hacia dónde marcha la oposición venezolana? Nosotros de esta manera nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a revisar las noticias que son indispensables conocer a esta hora en la región. Ya venimos.